Bueno, buenas tardes. El día de hoy voy a dar cumplimiento al reto 1. Escogí la opción 1. Voy a explicar los principios de la economía con base en el texto de Paul Krugman. Bueno, entonces para empezar, tenemos que los principios de la economía se diferencian pues como en grupos, ¿cierto? Tenemos el grupo de las elecciones, tenemos el grupo de la interacción de las elecciones individuales y tenemos el grupito de la interacción de las elecciones del conjunto de la economía, ¿cierto? Tenemos por este lado que el primer principio es que los recursos son escasos. Los recursos pueden ser de diferente tipo, tanto económicos, naturales, entre otros, ¿cierto? En los económicos encontramos la tierra, el trabajo que se traduce en el tiempo de los trabajadores y el capital físico que se traduce en la maquinaria, equipo, edificio. Y también tenemos los recursos naturales, que pueden ser minerales, agua, petróleo, entre otros. Y entendemos que las decisiones que toman los individuos, estas elecciones que toman los individuos en base a estos recursos, debe ser muy consciente, ya que los recursos no son abundantes, son escasos. Es decir, por ejemplo, en el caso de un productor, de un agricultor, él no va a tener el dinero suficiente para comprar todas las maquinarias, los diferentes tipos de maquinaria que existen y se puedan aplicar en el cultivo de él, ¿cierto? Entonces él tiene que decidir cuáles maquinarias le pueden ofrecer un mayor beneficio y si tiene, digamos, el capital económico, el dinero para comprarlo, ¿cierto? Entonces, en base a eso hace alusión, en base a eso hace alusión a este principio. Eh, Tenemos el segundo principio, que es el coste de oportunidad, y que básicamente se resume en que al yo elegir una opción que me genere una ganancia, la segunda opción que no voy a poder elegir me va a generar una pérdida, ¿cierto? No necesariamente económica, puede ser una pérdida en conocimiento, puede ser una pérdida de diferentes tipos, ¿cierto? Bueno, y tenemos también que el tercer principio, ¿cuánto es una decisión en el margen? Es decir, las decisiones que toman los individuos pueden traer costos y ganancias, ¿cierto? Y es el individuo eh, el que decide cuánto más o cuánto menos hacer de una actividad que le genere un costo o una ganancia, ¿cierto? Listo. Tenemos la respuesta a los incentivos como el cuarto principio. Es decir, que los individuos aprovechan todas esas oportunidades que tienen para mejorar hasta que se acaben. Hasta que se acaben. También tenemos el otro grupito que es la interacción de las elecciones individuales. Tenemos el intercambio es igual a la ganancia. Hay que entender en este punto que las familias en este caso no somos autosuficientes, los individuos no somos autosuficientes. Entonces para eso se ha hecho una división del trabajo, es decir, una especialización que nos lleva a tener más y mejores bienes, ¿cierto? Más oportunos, mejor elaborados. Bueno. También tenemos que los mercados tienden al equilibrio. A los individuos a los individuos aprovechar las decisiones para mejorar, ¿cierto? Los incentivos, aprovechan los incentivos y esas oportunidades para mejorar, agotan las oportunidades y cuando en el momento en que se agotan esas oportunidades, el mercado o la situación vuelve a la normalidad. Tenemos, por ejemplo, como lo decían en el libro, el ejercicio de cuando abren un cajero en un supermercado, un cajero que estaba cerrado y que lo abren. Entonces todo el mundo se vuelca a ese cajero, aprovechan la oportunidad de estar más rápido, que sean atendidos más rápido, pero sin embargo llega un punto donde ya los cajeros que hay están iguales, entonces de fila, entonces lo que hace es que, bueno, ya no es tan trascendental tomar esa opción si ir a ese cajero, ¿cierto? Entonces todo tiende al equilibrio, los mercados tienden al equilibrio.
Tenemos que usar los recursos eficientemente y tenemos que es eficientemente pues aprovechar las oportunidades optimizando las ganancias. Acá choca un poco el tema de la equidad, porque en algunos casos por querer implementar la equidad, digámoslo de esa forma, se puede ver el uso ineficiente de los recursos. Esto sucede, por ejemplo, en un supermercado donde hay celdas de parqueo para las personas con discapacidades, donde estas se les asignan cierto número de celdas, pero entonces llega un momento donde no hay una celda, pues están todas vacías. Entonces, las personas que no están discapacitadas o no son discapacitadas, no tienen esa condición, pues se ven tentados a usar digamos, esas celdas de parqueo, ¿cierto? Pero al ver que el supermercado les puede imponer una multa o tal cosa, entonces lo que tienden ellos es a no usarlas, entonces todo ese espacio sería usado ineficientemente, ¿cierto? Entonces a eso pues entonces este concepto de equidad choca un poco con el principio de usar los recursos eficientemente. Tenemos que los mercados tienden a la eficiencia, es decir, que los recursos se usen de manera correcta. Por ejemplo, en las profesiones, ¿cierto? Los profesionales que estudiaron 5, 7 años, en el caso de los médicos, 6 años, eh, van a estar donde ellos creen que les puede ir mejor, ¿cierto? Entonces, los mercados siempre van a tender a ser muy eficientes. Tenemos la intervención del gobierno, que se presenta cuando hay fallas de mercado, lo que genera ineficiencias. Estas fallas de mercado generan ineficiencia, entonces el gobierno tiene que tomar medidas, ¿cierto? Tenemos el tercer y último grupo, que son las interacciones del conjunto de la economía, donde nos hablan que el gasto de una persona es el ingreso de otra, ¿cierto? ¿Eso qué nos quiere, o eso en qué se traduce? En dependencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, en una ciudad, un individuo o los individuos compran casas. Si, si la compra de casas disminuye, entonces la constructora o sea, ese gasto que es la compra de una casa, eh, si se ve disminuido, va a disminuir el ingreso de las constructoras de casas o edificios y a su vez se va a ver, digámoslo de esta forma, disminuido perdón, el ingreso de las personas o sí, de las entidades que venden los insumos para la construcción. Entonces, en este caso, todo es una cadena y los ingresos de una persona son los gastos de una persona son los ingresos de otra. Bueno, también tenemos que el gasto algunas veces no coincide con la capacidad productiva, lo que se traduce que la disminución del ingreso genera desempleo y que el aumento del gasto genera una inflación. No es perfecto, ¿cierto? Y no siempre se traduce, no el gasto, siempre se traduce con la capacidad productiva. Y finalmente tenemos que las políticas pueden condicionar el gasto, las políticas del gobierno. Es decir, los gastos del gobierno, el control de la inflación, del dinero en circulación, el control de la inflación por medio de una tasa, y los impuestos pueden condicionar el gasto de los demás participantes del mercado. Bueno, eso sería como en cuanto a los principios. En cuanto a temas importantes, tenemos que el objetivo de la economía es estudiar las decisiones de los individuos y el conjunto de estas decisiones. Para las decisiones de los individuos individualmente, tenemos la microeconomía, que estudia lo que hablábamos ahorita, que los recursos son escasos y que estudia las decisiones de ahorro y de gasto de los individuos. Y en cuanto a las decisiones en conjunto, tenemos la macroeconomía, que básicamente se centra en la dependencia y factores pues como el PIB, el crecimiento económico y demás. Tenemos diferentes tipos de economía, que la economía de mercado es la que más conocemos, que es descentralizada, que se basa en las decisiones individuales,
Y podemos citar el concepto de la mano invisible de Adam Smith, donde la búsqueda de la riqueza individual es la riqueza de la nación. También tenemos un concepto muy importante que son los fallos de mercado. Tenemos el ejemplo de una congestión y de las recesiones. Por ejemplo, en la congestión es que no siempre esa búsqueda del beneficio individual, por decirlo de esa forma, va a generar o va a traducirse en un beneficio para todo el mundo. Cuando una persona opta por un vehículo tipo carro, por ejemplo, está pensando en su comodidad, en la tranquilidad, ¿cierto? Pero vemos también que cuando esta persona o muchas personas piensan en lo mismo, en la comodidad, en la tranquilidad, lo que va a pasar es que van a haber muchos carros circulando. Al haber muchos carros, entonces se va a crear un problema de congestión. Entonces a esto es lo que llamamos un fallo de mercado, ¿cierto? Entonces ahí es donde tiene que entrar el gobierno a tomar decisiones como el pico y placa en la ciudad de Medellín para controlar, ¿cierto? Esas son las medidas de las que hablábamos acá, las medidas acá en la intervención del gobierno. Bueno. Entonces esta sería la economía de mercado y tenemos la economía dirigida, que es una economía centralizada y con decisiones concentradas en una persona o en un grupo de personas muy pequeño, no es por decisiones individuales. Esto se puede ver como ejemplo la Unión Soviética y en este caso, por ejemplo, Cuba, entre otros, con economías comunistas. Listo. Y finalmente tenemos que la interacción de las elecciones individuales tiene afectaciones entre sí, ¿cierto? Entonces las decisiones que tome un productor de que cultivar en su cultivo, en su tierra, nos va a afectar directamente a las ciudades, ¿cierto? Porque es lo que el mercado primario nos va a poder ofrecer. Entonces, todas esas elecciones, ese conjunto de elecciones individuales va a tener afectaciones entre sí. Bueno, y esta sería como la explicación del día de hoy. Muchas gracias.